Quiero saludar a todos mis amigos de Semilán. Qué iglesia más llena del Espíritu Santo. Y cada vez que puedo estar con ustedes me gozo por la oportunidad que Dios me da. Y bueno, ser parte de este tiempo donde se reúnen los mejores discípulos y donde avivamos la llama para cumplir el propósito de Dios. Para mí me llena de un gozo y una alegría. Un saludo al pastor John, a su esposa, a sus papás y a todo ese equipo de liderazgo tan increíble que se ha levantado en la ciudad de San Ramón. Sé que ustedes van para grandes cosas, no solo en esa ciudad, sino más allá del lugar donde Dios los ha puesto, y esa visión misionera, emprendedora que ustedes tienen me llena de fe siempre. Poder estar ahí es una bendición. No solamente en la parte ministerial, he encontrado buenos amigos y sé que ese espíritu que hay en esa casa se va a multiplicar. Así que gracias, pastores, por darnos esta oportunidad, y a todos los líderes que se están conectando, todos los discípulos, los bendigo y quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Y hay una inquietud en mi corazón que vengo desde hace días, así que les pido que no me sapeen, porque voy a dar esto en el discipulado general de nuestra iglesia Oasis también, y voy a ir por esta línea con todo el liderazgo, pero quiero compartirlo con ustedes como una primicia. Ahí compartí algún día estos en un live y quiero dárselos porque siento que algo ha sucedido en el espíritu en este tiempo y nosotros tenemos que despertar porque se ha vuelto eso que llaman un nuevo normal, se ha vuelto como una situación de temor y de angustia, y siento que hay muchas cosas que se están estancando en nosotros. Y hoy quiero hablarte una palabra para que crezcas, para que sueñes, para que despiertes, para que te levantes. Y voy a hacer referencia a Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, ahí donde estás en casa, di conmigo: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Espíritu Santo, háblanos tu palabra, que no sea yo, que seas tú. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres y creemos que ese fluir de tu Espíritu Santo viene en este momento sobre cada uno de tus hijos que está escuchando la palabra, y hay un despertar en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Timoteo es uno de los discípulos más cercanos a Pablo. Ese joven, y en 2 de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe en la cárcel, se la dirige a Timoteo y él habla de la fe que estuvo en su abuelita, en su mamá y ahora en él. O sea, es una tercera generación de creyente y de siervo de Dios. Y Timoteo, como muchos me imagino, han sufrido en su fe y han vivido tiempos difíciles, pero la paternidad de Pablo sobre Timoteo es clara. Y en esa parte espiritual él lo motiva, le habla como le tiene que hablar. Y yo como papá leo esto y pienso, cada vez que mis hijos van a salir a andar en bicicleta o van a ir a la escuela o van a hacer algo, yo les hablo siempre de las cosas que se tienen que cuidar. Y no sé si concuerdas conmigo, pero la mayoría de cosas que le hablamos a las personas que se cuiden, ya sean nuestros hijos, o si yo soy jefe a los empleados, o qué sé yo, la mamá, o no sé, los papás, las relaciones de autoridad, siempre hablamos de cosas externas. Cuidado cuando maneja, porque alguien puede hacer esto. Cuidado esto, cuidado, haces esto. Pero en realidad Pablo está abordando el tema de una manera más profunda, y aunque Timoteo es un discípulo amado, ha sido formado por él lo conoce tanto que él le dice: hey, si te vas a cuidar de algo, cuídate de ti mismo. Y quiero hacer en este punto un énfasis grande, porque creo que una de las cosas que ha pasado en este tiempo es que muchos hijos de Dios, muchos siervos de Dios, discípulos, gente que ama y tiene el temor de Dios, se han descuidado ellos mismos. Y entonces Pablo le está diciendo: cuídate de ti mismo. Ahora bien, en estas dos líneas, podemos ir en dos líneas en esta parte, acerca de aquella persona que se ha descuidado como persona. Me he descuidado físicamente, emocionalmente,
me he descuidado espiritualmente, me he descuidado. Y cuando habla él, cuídate de ti mismo, también está hablando de sus defectos, de sus errores, de las cosas que hay dentro de él, que él puede estar luchando con ellas. Y a veces nosotros miramos lo externo, miramos lo que pasa, pero no vemos que muchas veces el enemigo más fuerte contra el que luchamos está dentro. Y retomo las palabras de Pablo en la palabra de Dios, donde él nos enseña que este cuerpo en el cual seguimos luchando y peleando, no podemos descuidarlo en ningún momento, sino que necesitamos volver nuestros ojos a esa cruz y arrepentirnos. Y Pablo le dice, hey, escúchame bien, Timoteo, si te descuidas te conviertes en tu peor enemigo, cuídate de ti mismo. Y hago este énfasis porque siento en mi espíritu que hay muchos discípulos, hay siervos de Dios, hay personas que en este tiempo se han descuidado y tiene que haber un despertar, porque esto que ha pasado como que nos ha adormecido. Y yo, como le motivo siempre a la congregación y les digo, no se queden solo con lo que yo les estoy leyendo, lean ustedes el capítulo, busquen, Dios les va a hablar más. Y quiero ser específico en una parte de este pasaje acerca de cuidarnos de nosotros mismos y de prestar atención a lo que está pasando, porque dice en el mismo 1 de Timoteo capítulo 4, específicamente en el versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti. Se lo vuelvo a leer, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Oigan esto, porque creo que algo está pasando a nivel espiritual y hay muchos dones que están dormidos. Y Pablo se lo dice a su discípulo, me atrevería a decir más cercano o amado Timoteo, y le dice, no descuides tu don. Y algo me empujaba el Espíritu Santo a levantar la fe de la iglesia, a levantar tu fe y a decirte que hay dones de Dios en tu corazón. Hay dones de Dios en ti y lo que ha sucedido en medio del tiempo que hemos vivido es que muchos los han descuidado y nos hemos encerrado en el temor, en el miedo, en la angustia y hemos dejado de lado el temor, los dones, lo que Dios ha puesto en nosotros y estamos esperando que algo se reactive. Y lo primero que te quiero decir es que el cielo no está en cuarentena, el cielo está abierto 24/7 y Dios no está esperando que esto pase para usarte con ese don. Dios no está esperando que esto termine para encenderte en el fuego del Espíritu Santo. Dios no está esperando que todo se arregle para que puedas volver a servir, a predicar, a amar, a abrazar, a discipular. Escúchame bien, no descuides tu don. Y hay tres cosas que siento que han pasado en nuestros corazones que nos llevan a descuidar los dones que Dios ha puesto en nosotros. La primera de ellas es el temor. El temor me encierra en mí mismo, ¿ok? Y me encierra en la angustia y me pone en posiciones donde espero lo peor que pueda pasar. Pues quiero decirte que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y en el perfecto amor no hay temor. Se me viene a la mente aquel pasaje donde el Señor Jesús describe en una parábola que el Señor se iba lejos y repartió los talentos y a cada uno conforme a su capacidad y a uno le dio solo uno. Aquel que recibió solo uno dice que fue y lo enterró, no lo usó y lo puso por ahí, lo enterró. Y entonces cuando el Señor vino y pidió lo que era suyo, Él fue y lo desenterró. Escúchame bien, no fue que le robó, fue que le devolvió lo mismo que le había dado. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo puso a trabajar, que no lo activó. Y cuando Él fue confrontado por su Señor en Mateo 25:25, lo puedes leer, Él le dice, es que tuve miedo. Dice, tuve miedo, mejor fui y lo enterré. Tuve miedo de salir porque había pandemia. Tuve miedo de predicar. Tuve miedo de ejercer mis dones. Tuve miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque eres un Señor fuerte o firme o no sé qué iba a pasar. Hey, no estoy minimizando lo que está pasando en el mundo. Y escúchame bien, no te estoy hablando desde la posición de, wow, hay un superhombre que nada lo va a tocar. No, Señor. Hace 3 semanas, un poquito más, mi abuelita murió de COVID.
y mi mamá la cuidaba, y mi mamá cuidándola se contagió también, la muchacha que los ayuda a ellos, mi papá también, y obviamente somos familia, vivo cerca de ellos cuidan a mi hija, pasamos en constante relación, y cuando mi abuelita muere, mis papás salen positivos, y luego yo empiezo en una lucha espiritual. Y te lo cuento no para que tú pienses que ay, los pastores nunca le pasa nada. No, estoy hablando de mi abuelita, de mi papá, de mi mamá y de mi familia. Y mientras yo estaba ahí, ay, que mi papá está positivo, que si se van a hacer la prueba, que mi mamá, ¿qué está pasando? Y mi abuelita murió, y si mi mamá muere, mi mamá en el luto de mi abuelita y en las situaciones que estaba viviendo, se debilitó y la tuvimos que hasta llevar al hospital, y usted escucha las historias y viene el temor y la angustia. Y me di cuenta, y escucha bien, te lo digo en el nombre del Señor, me di cuenta que hay una presión espiritual, hay una presión emocional sobre todo esto que está pasando. Y recuerdo que dormía poco pensando en si estábamos contagiados o no, que si estaba pasando esto, qué va a pasar con mis papás, con la iglesia. Y en medio de esa lucha espiritual, el Señor despertó algo en mí. Y me dijo: Eduardo, entiende que el cielo no está cerrado. Entiende que esto no es el final. Entiende que yo tengo un plan para tus papás, para ti, para tu familia. Algo se despertó en mí. Y yo me levanté aquel día y dije: es cierto, el cielo no está cerrado. Es cierto, yo no tengo que vivir en temor. Hay dones en mí. Hay cosas que Dios ha puesto en mí. No descuides tu don. No sé cuántos días pasé sentado en un sillón pensando qué iba a pasar. Y me costaba orar, me costaba leer. Pensando en esta situación, entendí lo que mucha gente puede estar viviendo. Hay mucho temor en el ambiente. Y las noticias y esto te hablan y te encierran ahí. Hey, no descuides tu don, no te puedes encerrar ahí. Tienes que despertarte. Hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón y Dios no está esperando que pase esta pandemia para que las uses. No, Dios quiere usarte hoy, Dios quiere usarte ya. Alguien tiene que soñar, alguien tiene que creer, alguien tiene que crecer, alguien tiene que buscar. Lo segundo que hace una persona descuidar su don es que desconoce los dones que tiene. Y esto es muy normal. Que usted, tal vez usted le habla a las personas y les dice: ¿cuáles son tus dones? No sé cuáles son mis dones. Wow, y esto me lleva a algo. En la Biblia hay varias partes donde se describe, hay una lista de dones y hay un asunto que puedes ver. La gente, a veces nosotros nos evaluamos como: es que el que predica, el que canta, el que toca un instrumento, esos son los que pueden servir. No. Hey, Semilán, somos otro tipo de iglesia, estamos en otro tiempo. Necesitamos gente que cocine bien, necesitamos gente que ame a otros, necesitamos gente que pueda presidir, que pueda abrazar, necesitamos los dones de lenguas, de sanidades, necesitamos tantas cosas que están hoy en ti. Y si tú no los descubres y si tú no los conoces, ¿cómo vas a saber que los tienes descuidados? ¿Quién sabe dentro tuyo cuántas cosas de Dios habrán? Y le pido al Espíritu Santo, y voy a comprometer al pastor John y a su equipo. Necesitamos ayudar a nuestra gente a descubrir sus dones para que los pongan en el reino. Para que digan: wow, no sabía que tenía el don de servicio. Yo no me gusta hablar en público, no sabía que tenía el don de presidir. ¿Sabes por qué no te gusta? Porque tienes miedo, pero tienes el don dentro tuyo. Y necesitamos descubrirlo. Alguien tiene que levantarse hoy en su casa y decir: Espíritu Santo, muéstrame lo que has puesto en mi corazón. Muéstrame lo que he recibido en mi casa. Muéstrame los dones que hay en mi corazón. Ayúdame a conocerlos. Porque además del temor, también el desconocer aquellos dones me lleva entonces a ignorarlos y a descuidarlos. Y necesito despertar. Hay personas que yo creo en los 5 ministerios y creo en la multiforme gracia de Dios, pero hay personas que están súper preocupadas por saber qué son. ¿Seré apóstol? ¿Seré profeta? ¿Seré maestro? ¿Seré esto? Y está bien. Yo les voy a decir algo y se los digo del fondo de mi corazón con toda honestidad. Yo nunca he recibido una voz audible en mi vida que me diga: eres pastor Eduardo, eres... No, yo nunca he escuchado ni he recibido un llamado tan
tan místico de esa manera, y tal vez hay gente que sí lo ha recibido y gloria a Dios por ellos, pero yo no. Y recuerdo que cuando tuve mi encuentro con el Señor Jesús en un campamento hace muchos años, recuerdo que aquella semana me quedé solo en mi casa. Mis papás salieron a la playa con toda mi familia y yo en realidad, aunque había escuchado mucho de Jesús, no lo conocía. El Espíritu Santo me tocó y algo se despertó en mí. Yo me quedé orando en la vida. Había orado tanto, toda la semana oré, ayuné, busqué al Señor y terminando aquella semana, el día viernes, yo le decía: Señor, he orado toda la semana, he ayunado, tú no me dices nada. Y me dijo el Espíritu Santo: ¿cómo te voy a hablar si no te has callado? Y yo dije: wow, es cierto, necesito aprender a escuchar a Dios. Y por un momento me senté, me puse de pie luego y estuve callado y le dije: háblame, Señor. Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo: Eduardo, quiero que le ayudes a tu papá. Y yo no recibí: Eduardo, eres un apóstol, eres un pastor, eres un profeta. No, mi llamado fue: ayúdale a tu papá. ¿Sabes qué? Me decidí a obedecer a Dios y empecé a ayudarle a mi papá. Lo que él me pusiera a hacer lo hacía, y empecé a trabajar y a obedecer y a caminar en esto, y ahora estoy aquí. Mis frutos me han enseñado que soy pastor. No necesariamente un profeta desde una tarima necesita decirte algo. En la palabra está, en la confirmación del Espíritu está, pero también en la obediencia. Cuando tú caminas en obediencia, descubres quién eres. Te lo vuelvo a decir: cuando tú caminas en obediencia, descubres quién eres. Y algo está pasando en este día, en esta enseñanza. Alguien tiene que descubrir cuáles son sus dones. No descuides el don que hay en ti por temor. ¿Por qué lo desconoces? Y número 3, y con esto voy a ir finalizando. Nosotros descuidamos nuestro don. ¿Sabes cuándo? Cuando sentimos que las circunstancias no se dan para realizarlo. Quiero decirte que Noé no tenía las circunstancias a favor para construir un arca solo. Quiero decirte que David no tenía las circunstancias ni el ambiente en su casa para que él pueda llegar a ser rey, mucho menos para vencer a Goliat. Quiero decirte que el ambiente de Jesús estaba contra las circunstancias para realizar la obra que el Padre le dio. Y si tú miras alrededor de la Biblia, la oposición siempre ha sido parte de todo aquel que tiene un fuego en su corazón. Y hay mucha gente que ha pensado que esto que estamos viviendo ha despertado circunstancias que no me permiten desarrollar, pero hay otro tipo de iglesia que se está despertando hoy aquí, y es la iglesia que va sobre lo que está sucediendo. Alguien tiene que estar conmigo y decir: ¿sabes qué? No me interesa cómo están las circunstancias, voy sobre las circunstancias, voy sobre lo que estoy viviendo, voy sobre lo que estoy pasando, voy sobre esto, voy a ir sobre lo que estoy viviendo, voy a ir sobre, no voy a descuidar mi don, voy a buscar la forma de utilizarlo. Yo he estado en Semilán y sé que hay un espíritu de adoración, sé que hay gente de servicio, sé que hay gente de logística, sé que hay gente de fuego, sé que hay gente llena de la presencia de Dios. Alguien tiene que estar conmigo, porque yo he visto dones de sanidades, he visto dones de servicio, he visto dones de adoración, he visto dones de predicación, y sé que lo que ustedes están viviendo hoy, alguien tiene que levantarse y decir: voy a ir sobre mis circunstancias, no me voy a dejar en el temor, no. Voy a empezar a obedecer, a vivir en esta cultura para descubrir lo que hay en mí. Voy a ir a la palabra, voy a entrar en este tema. Y número 3, no voy a descuidar mi don por las circunstancias que estoy viviendo. No. Voy a ir sobre ellas. Voy a encontrar la forma, en medio de esto, voy a encontrar la forma de vencerlo y poder servir con el don que Dios ha puesto en mi corazón. Y el ejemplo que se me viene a la mente y me hace gracia, recuerdo que cuando yo era novio de Andrea, ya yo era pastor, y ustedes saben que uno tiene grupos y reuniones, y todas en aquel momento eran de 7 a 9, entonces 9:30, todos los que saben de iglesia, termina y uno se queda hablando y haciendo, y mi suegro no me dejaba entrar a la casa si yo llegaba después de las 9. Y si Andrea no salía antes de las 9, ya no podía salir. Entonces a mí me costaba mucho, porque yo tenía un grupo, un discipulado, esto. Y cuando salía, ya eran las 9:30, 10 a veces. Y yo la llamaba y le decía: Andrea, ya pasaron las 9, no puedo ir.
Y vea lo que pasa. A veces yo le decía, pero por favor salga y en el portón déjeme verla, le decía yo. Y entonces yo llegaba y me paraba afuera a las 9:45, a veces le llevaba algo o simplemente la veía y por el portón nos dábamos un beso y yo le decía, ay, por lo menos te vi hoy, quiero estar contigo, porque el que ama busca la forma de hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiere lograr. Lo que hace falta es que ese amor en nosotros, por las ovejas, por las almas, se despierte. No descuides tu don, Semilán. No descuides el don que hay en ti, no lo descuides. Eres luz en ese lugar, eres luz en tu casa, eres luz en tu familia. No descuides tu don, despierta. Busca, el que busca halla. No dejes que las circunstancias te limiten, ve sobre ellas. Y regreso al versículo 16 y con esto voy a terminar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persiste, perseverancia, persiste, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con esto voy a terminar. Hay mucha gente que es puro don. Entonces tienes el don, déjame hacerte la fórmula para que veas cómo Dios te va a usar. Hay mucha gente que tiene dones. Tiene dones de predicar, tiene dones de presidir, tiene dones de milagros, tiene dones, qué sé yo, de hablar en público, tiene dones con las manos, talentos, son organizadores, hacen las cosas muy bien y esos dones, gloria a Dios. Pero hay gente que solo se queda en el don. ¿Y sabes qué? Si yo te puedo describir qué es descuidar el don. Descuidar el don es solo quedarse en el don. Si tú predicas bien, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque como eres buen predicador, cualquier versículo se te va a oír bien. Si tú eres bueno organizando, ten cuidado de ti mismo, porque puedes organizar mil cosas, pero al don hay que agregarle disciplina. Por eso Pablo dice, persiste. Al don se le suma disciplina. Cuando tú al don le sumas disciplina, potencias lo que Dios ha puesto en ti. Y esa disciplina es el carácter que hay en ti, la constancia. Yo recuerdo que de niño fui amigo de un jugador de fútbol que llegó lejísimos y siempre jugábamos juntos. Y yo pensé siempre que era mejor que él. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que él siguió entrenando, siguió disciplinado. Y no sé si has escuchado historias, la gente dice, tal persona no es tan buena, pero llegó. ¿Sabes por qué llega? Por disciplinado, por entrenar. ¿Sabes qué? No vas a llegar porque eres el mejor y tienes los mejores dones y todo te fue bien. No, vas a llegar porque fuiste disciplinado. No te refugies en tu don para poder impresionar a los demás. El don necesita disciplina. ¿Ok? Don más disciplina. El don más carácter. Eso necesita el pueblo de Dios. Persistir en ello. Y número 3, el don más el carácter más la presencia de Dios. El don más el carácter más la presencia de Dios va a hacer que despiertes, que sueñes. Esta es la promesa de Dios. Así te salvarás a ti y a los que te oyen. A los que te oyen no solamente son tus discípulos o los que llegan a la célula en Sumo como la estés haciendo. Los que te oyen también son tus hijos, es tu esposa, es tu familia, son tus vecinos, son la gente que está a tu lado. Escúchame bien, cuando ejercitas tu don, cuando creces en el ministerio, cuando le crees a Dios, cuando sueñas, cuando trabajas, cuando sigues, ¿sabes qué? No solamente el don, sino el carácter, sino el favor y la presencia de Dios contigo. Esas 3 cosas van a traer un despertar a tu vida. Tus sueños se van a cumplir. Haciendo esto, te salvarás tú y los que te oyen, tu casa, tu familia, tus discípulos, la gente que Dios ha puesto a tu lado, tus compañeros de trabajo. ¿Sabes qué? Ejercita tu don, persiste en ello y pide el favor y la gracia de Dios. Algo se está despertando este día en cada uno de ustedes. Alguien tiene que despertar mientras me oye hoy y volver a creer y volver a soñar. Alguien puede decir, sí he descuidado mi don, sí he descuidado la oración, sí, como que todo está varado y también en mi liderazgo me siento así. No, yo tengo que despertar, tengo que retomar mi don. Es que yo canto bien, pero nunca he querido. Es que yo predico bien, es que yo hago esto, pero alguien tiene que descubrir eso, despertar. Y yo quiero cerrar con esto. Semilán, crece, sueña, vive.
Créelo, no es solamente el don, pero no lo descuides. Súmale carácter, no solamente súmale carácter, cree en la gracia y en el favor de Dios. Si Él te dio algo es porque Él lo va a usar para cosas grandes. Alguien tiene que despertar hoy y decir, voy a despertar, voy a levantarme, voy a soñar, voy a creer y voy a retomar el camino que dejé por un momento tirado. Cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina, entra en la palabra, cree lo que Dios ha dicho de ti, busca en esa parte lo que Dios te ha dado, cuida la enseñanza, cuídate. Pero ¿sabes qué? También ejercita tu don, despierta. Y en este día quiero orar por ti, Espíritu Santo. Yo te doy gracias por este tiempo que me permites hablar con tus hijos. Yo te pido que esta llama que está ardiendo en mi corazón, arda en el corazón de ellos hoy. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestros dones. Si por temor nos hemos aislado o nos hemos hecho a un lado, o si tal vez hemos ignorado cosas increíbles que has puesto en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a despertar hoy. Padre, perdónanos si estoy esperando que todas las circunstancias se arreglen para poder ejercer lo que hay en mi corazón. No, perdóname, Señor. Y hoy te pido que enciendas el fuego en mí. Enciende en mi corazón. Quiero volver a soñar, quiero volver a creer, quiero crecer. Quiero, Señor, en este tiempo ver tus maravillas. Quiero, Señor, usar estos dones que tú me has dado. Despiértame, Espíritu Santo. Yo no voy a descuidar mi don. Yo creo en el nombre de Jesús que algo se va a despertar en mi corazón. Que tú me vas a levantar, Padre. Que me vas a llenar de tu presencia. Y te pido en el nombre de Jesús que ese derramamiento del Espíritu Santo venga sobre ellos. Hay un soplo del Espíritu hoy. Y yo sé que Él está llenando tu vida, cambiando tu corazón. Sí, no voy a vivir descuidado. Voy a despertar, voy a ejercer lo que Dios me ha dado. Voy a avanzar en lo que Dios tiene para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, muchas gracias por esta oportunidad. Los quiero mucho, sigan disfrutando de esta conferencia. Pastores, muchas gracias. Y ahora ejercer esos dones, a crecer, a cuidarnos de nosotros mismos y a creer que lo mejor de Dios viene para nosotros. Los bendigo.